que te está dando el mundo en Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ok, mis niños. Cuando vemos la primera carta de Pedro, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué cosa, después de ver el video de leer la Biblia, qué viene a tu mente al tú pensar en esa carta que Pedro estaba mandando? Primero, lo primero que tienes que pensar es, ¿quién mandó esa carta? ¿Quién mandó la carta? Pedro, muy bien, es lo primero. Pedro mandó la carta. ¿Sabe que a veces le vemos carta como Timoteo? Y la carta de Timoteo no la mandó Timoteo. Pablo se la mandó a Timoteo. Pero aquí vemos que esta carta que lleva el nombre de Pedro, la mandó Pedro. ¿Y quién la escribió? Ok, Camila está compartiendo en el chat. ¿Quién escribió? ¿La escribió Pedro? Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a la Biblia, que vamos a ir ahora, vamos a ir ¿quién es ese Pedro? A ver, ¿quién se recuerda quién es ese Pedro? Vamos a ver, ¿quién es Pedro? Ese Pedro que está escribiendo esa carta. Uno de los 12 apóstoles de Jesús. Muy bien, Yaren. Ok. Y eso te lo dice aquí mismo. Pues si tiene alguna duda, aquí te lo dice. Pedro, apóstol de Jesucristo. Es uno de los 12 apóstoles. Ok. Es lo primero que vemos. ¿Qué otra cosa podemos pensar rapidito? Pueden abrir su Biblia. Pueden skim, pueden ojear sus Biblias. ¿A quién se le está mandando esta carta? Vamos a ver. ¿A quién se le está mandando esta carta? Si alguien puede leer el verso 1:1, Gibel puede leer el 1:1. ¿A quién le está mandando esta carta? A los gentiles expatriados que están dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esos que están esparcidos por todas esas áreas. Si me puedes leer algo que dice aquí que me hace pensar que son cristianos. Gibel, dime una palabra de esto que está aquí que me dice que esto es a los cristianos y que no fue a la gente del mundo. ¿Qué palabra en este verso aquí, en el verso 2, nos da a entender a nosotros que esta carta fue escrita, ay, qué disparate dije, que esta carta fue escrita a la iglesia? Aquí, una palabra que se está refiriendo a la iglesia, a lo que somos nosotros. ¿Se acuerdan? Yo soy, ¿quién yo soy? Gibel, ¿tiene? Escribida. Sí, eso fue un disparate. Escrita. Si suena que yo dije escrita. Escribida. No, eso fue un disparate. Miren esta palabra. Elegidos. Esa palabra nos da a entender que esto fue a la iglesia. Esta carta no fue escrita para la gente del mundo. Fue a esos que son elegidos. Y esos que son elegidos son la iglesia. Si tiene alguna duda, puede ver el video donde aprendimos Yo soy elegida, donde estudiamos Efesios capítulo 1. Está bastante explicado allí. Entonces, cuando vemos ya a quién fue escrita esta carta, ¿de dónde pueden sacar ustedes que fue escrita a otra, que otra persona la escribió? Porque Camil me está diciendo, Silvano la escribió desde Babilonia. No, desde Roma. Él era un colaborador. Ok, Silvano era un colaborador, pero que cuando yo le pregunto qué evidencia tenemos de que fue el que lo escribió, o sea, ¿qué evidencia? Porque vamos a suponer, yo te digo, mira, lo escribió Silvano. ¿Me puedes dar alguna evidencia en la Biblia que me diga que eso fue Silvano?
¿Entienden? O sea, tenemos que tener evidencia bíblica, un versículo que diga, ok, Camil está compartiendo, un momentito, Camil está compartiendo 5:12. Vamos a buscar entonces aquí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice. ¿Puedes leerlo, Camil, por favor? No. Oh, el micrófono está muerto. Ok. Yaren, ¿puede leer 5:12, por favor? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén, amén. Entonces, vemos que Silvano dice que él fue el que ha escrito, ¿ok? Esta carta. Él fue ¿cómo se le llama a ese que escribía la carta? El que escribía para alguien. ¿Quién se recuerda? Una escrita. ¿Un qué? Una escrita. No, escrita. Está cerca. Escriba. Escriba. I just said it. Ok, muy bien. Un escriba. En el Antiguo Testamento los escribas eran eso que hacían copias de los escritos de la Biblia y de la palabra de Dios. Y luego tenemos estos colaboradores de Pablo que vienen a hacer ese trabajo de escribas, que están escribiendo lo que está pasando, ¿ok? En ese momento o en este caso, cartas que se están enviando. Así hemos visto otras cartas que aunque, por ejemplo, le escribió Pablo en otro caso, pues había otra persona, aunque Pablo la mandó, había otra persona escribiendo. O en este caso la manda Pedro, pero está escribiendo Silvano. Ok, ahora, algo que Camil puso en sus notas es ¿a quién se escribió la carta? Ok, cuando dice que se le escribe a la iglesia que está en Babilonia. Pregunto, ¿había una carta en una iglesia en Babilonia? Yaren dice que técnicamente no, que no había una iglesia en Babilonia. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro cuando hablaba de la iglesia en Babilonia? Roma, muy bien, la iglesia que estaba en Roma. ¿Ok? Y aunque le está mandando esta carta a ellos, le está poniendo la iglesia que está en Babilonia. ¿Ok? Otra cosa que vemos es, ¿dónde estaba? Otra pregunta que nos puede llegar es, ¿dónde estaba Pedro cuando escribió esta carta? ¿Dónde estaba él? ¿Saben en Roma. Que en Roma? En Roma, ¿tenemos algún versículo para eso? ¿Qué evidencia tenemos de que Pedro estuvo en Roma en algún momento? ¿Sabe que a veces otras cartas o otros libros nos pueden ayudar a encontrar, porque a veces no está en la misma carta? Muchas veces estábamos viendo cartas de Pablo y decíamos, oh, Pablo estaba preso, ¿verdad? Entonces estaba escribiendo una carta a los Corintios o Efesios, por ejemplo, mientras estaba allá en la cárcel. Pero en este caso, Pedro estaba en Roma. ¿Saben que cuando hablamos de Pedro, siempre nos enfocamos en Pedro como una persona que le predicó a los judíos, porque él se dedicó a predicarle a la iglesia en Jerusalén, que él hasta se quedó en Jerusalén mucho más tiempo que todos los demás. Todos los demás cristianos salieron corriendo, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y seguían trabajando allí, con la iglesia. Pero sí tenemos evidencia de que Pedro salió y fue a visitar estas congregaciones. ¿Se acuerdan cuando Pablo regañó a Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Que Pedro que no se quería juntar con los gentiles, pero antes se juntaba y después cuando llegaron unos judíos, ya no se quería juntar más con los gentiles y los trataba así. Y luego hasta Bernabé estaba haciendo lo mismo. ¿Se acuerdan que hablamos en una ocasión de eso? Bueno,
Este es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro del que estamos hablando, que estamos viendo que ahora está mandando esta carta y está mandando unos principios, unas cosas muy importantes para la iglesia. ¿Okay? Unos temas muy importantes para la iglesia. La iglesia en Roma y a través de toda Asia Menor, a través de todo Jerusalén, Israel, Judea, la iglesia era perseguida. Ya eso lo hemos estado estudiando antes con otras cartas, que hemos visto que la iglesia es perseguida. Hay personas que quieren destruir la iglesia, ya sean romanos, ya sean judíos, ya sean griegos, no importa. Si por ejemplo se recuerda cuando estudiamos Tito, encontramos que el pueblo griego estaba tratando de destruir la iglesia de Creta, donde estaba Tito trabajando. Asimismo, vemos ahora esta carta que Pedro está mandando, se lo está mandando a todas estas iglesias. Fíjense que este es bien interesante. Esta carta no fue mandado a una sola iglesia. Si ustedes se fijan, como acabamos de leer, se le está mandando a todos esos cristianos que están dispersados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. ¿Dónde rayos quedan esos sitios? Vamos a ver, ¿quién puede darme una idea de dónde quedan esos? ¿Ah? Yaren dice que si quedan por ahí por Roma. Bueno. Go back to the video. Okay. Right there. ¿Ah? The little part next to the name. Okay. Bueno, él le está mandando a estas. Down. That part right there. Okay. Vamos a buscar entonces, vamos a buscar esas iglesias en el mapa para que las vean, esas ciudades, ¿ok? Esas ciudades. Se llamaba antes Asia Menor, a toda esa área, ¿ok? Y voy a compartir con ustedes un mapa aquí. Vamos a ver si esto nos ayuda a ubicarnos dónde quedan estos lugares, ¿ok? Here we go. Aquí. Está en inglés, pero ok, se puede entender. Por ejemplo, aquí está Ponto, aquí está Galacia, aquí está Capadocia, aquí está Pisidia, Bitinia. Ok, y ustedes dicen, pero Wanda, ¿dónde es esto? Todavía no nos dice dónde es. Ok, es Asia. Ven aquí Creta, ven aquí, sí, pero en español. Mira, déjame coger este que está en español. Aquí, este nos va a ayudar mejor. Si se fijan, este es el área de Grecia, ¿ok? Todo este es el área de Grecia. Aquí está la iglesia de Corinto, pero está hablando de esta área aquí, de Asia Menor, que si ustedes ven el mapa, aquí lo pueden entender mejor. Aquí tenemos, sí, tengo screen share con ustedes, lo pueden ver, ¿verdad? Este mapa es perfecto. Aquí todo esto es lo que se llama Israel y Judá. Toda esta área aquí, ¿ok? Desde aquí hasta aquí. Esto es Israel y Judá. Aquí tenemos Jerusalén. Luego aquí tenemos Egipto, ustedes lo conocen, ya se están ubicando. Todo esto pertenece a África. Tenemos aquí entonces esta área. Aquí tenemos Grecia y esto es lo que se llama Asia Menor. Todas estas iglesias estaban en esa área aquí, donde Pablo está mandando esta carta. Es toda esta área aquí. Si ustedes, por ejemplo, ven los viajes de Pablo, viajes misioneros que Pablo hizo, aunque él salió desde aquí, se fue hasta Antioquía, luego él fue a Tarso y de ahí él empezó a abrir estas nuevas congregaciones en toda esta área. Y luego fue y abrió en su segundo viaje, se fue al área de Grecia y abrió todas estas congregaciones aquí. Ahora, Pedro, que estaba trabajando aquí en Jerusalén, ahora nos está hablando de que está aquí en Roma y está mandando una carta para todas estas congregaciones, ¿ok? Para que todas estas iglesias tengan ánimo. Una de las cosas que les está mandando para que tengan ánimo, les está mandando
para que no desmayen en su fe y que vean que el sufrimiento que están teniendo también lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Que se vean en comparación con Jesucristo. ¿Ok? Entonces, volvemos a la Biblia entonces, vamos aquí y vamos ahora a hacer nuestro skim, porque ya nuestro tiempo se está acabando. La próxima semana vamos a seguir con Primera de Pedro, porque quiero que le estudien un poquito más, porque Primera y Segunda de Pedro tienen mucho mensaje, que así como les funcionó a las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, también nos pueden servir a nosotros. ¿Ok? Son cosas que nosotros también tenemos que aprender. Y tanto primera como segunda carta, las dos llevan un mensaje de conocer quién tú eres. Hemos usado mucho Primera de Pedro para saber quién tú eres, porque nos da mucho de nuestra identidad. ¿Ok? Ahora, primero aquí que vemos, nosotros hemos sido renacidos por la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Aquí estoy hablándole de lo que es identidad. Yo sé que esta no es la clase de hoy, pero cuando ustedes ven la Primera de Pedro, ustedes encuentran mucho de lo que es nuestra identidad, ¿ok? De quién soy yo. Yo, por la resurrección de Cristo, me hizo renacer. Eso quiere decir que yo soy renacida, quiere decir que nací de nuevo, ¿ok? Soy guardada. Oye, yo soy guardada por la palabra, por el poder de Dios. Yo soy guardada por Dios. ¿Ok? Ustedes siguen mirando. Yo soy creyente. Yo soy creyente. Yo he creído. ¿Ok? Seguimos buscando. Cuando vemos que esta palabra ha sido revelada para nosotros. ¿Ok? Nosotros hemos recibido esa revelación. ¿Sabe que en el tiempo pasado otras personas no recibieron esa revelación? Cuando ustedes miran la Biblia, acuérdense que estamos tratando de conocer de qué se trata esta carta de Primera de Pedro. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, vemos nuestra identidad aquí de una forma hermosa. Una cosa hermosa. ¿Ok? Sigan mirando. Somos hijos obedientes. Somos santos. ¿Lo ven? O sea, si ustedes ven nada más que este capítulo, y esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana, somos rescatados. Yo soy rescatada. ¿Están viendo? Nosotros somos destinados. Nosotros estudiamos la predestinación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que somos predestinados, que fue un plan que Dios hizo desde antes? Ajá. Somos purificados. Somos purificados. Somos renacidos. Y yo quiero que ustedes cojan su Biblia y que ustedes busquen en este capítulo 1 de Primera de Pedro toda esta relación que tú puedes tener, toda esta identidad, ¿ok? Toda esta identidad que tú puedes ver que tú tienes aquí, ¿ok? Yo estoy solamente haciéndole lo que se llama un skim, o sea, una ojeada, pero si ustedes lo leen con calma, ustedes van a encontrar muchas cosas preciosas que Dios dice que nosotros somos. Y nosotros tenemos que estudiar la Biblia buscando qué tiene para nosotros, porque ¿para qué tú quieres conocerla? Recuerden, conocemos la Biblia. Ya vimos de qué se trata Primera de Pedro. Vamos ahora a escudriñar Primera de Pedro. Para la próxima semana vamos a seguir con Primera de Pedro, pero ya no vamos a ver los videos, sino que nos vamos de lleno a la Biblia. Y si ustedes encuentran alguna otra identidad en este capítulo 1, los animo para que lo compartan la próxima semana en la clase. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Pues hoy hay servicio, tenemos que ir para la iglesia. Y la próxima semana seguimos con Primera de Pedro. Dios me los bendiga. Lleven origen oración para terminar, por favor.
Gracias Jesús por ese día y tan lindo que tú nos has dado hoy. Gracias por todo y gracias porque hoy cada semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.